Mi hermanito Manuel Herrera. Amén, hermano. Oremos, hermano. Amado Dios y eterno Padre que mora en gloria y por fe en el corazón de cada uno de sus hijos, estamos reunidos ante su presencia, Señor, en esta noche, dándole gracias primeramente porque nos da el privilegio de estar una vez más aquí a través de esta plataforma desde diferentes lugares para en esta noche ser edificados, bendecidos por medio de su palabra. Pedimos Dios que bendiga al hermano expositor de su palabra en esta noche. Sabemos que usted ha preparado su mente y su corazón, ha puesto su palabra en sus labios para que en esta noche pueda hablarnos de su palabra, pueda exponernos su palabra y de esa manera Dios bendecir cada una de las vidas de todos los que estamos aquí presentes. Que esa palabra, Señor, pueda en esta noche llegar a nuestro corazón y poder hacer un efecto, Dios eterno, positivo, de transformación, de bendición en cada uno de nosotros. Bendiga a nuestro hermano expositor, bendiga a su familia, el ministerio que usted le ha dado. Y así, Padre amado, que en esta noche juntos podamos ser edificados por medio de su palabra. En el nombre de Jesús se lo pedimos y lo agradecemos. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermanito Manuel Herrera, por esta preciosa oración. Vamos a dejarle el tiempo a nuestro amado hermano Marvin Maradiaga desde Honduras. Nuestro hermano nos estará dando la reflexión sobre la santidad. Adelante, mi hermanito Marvin. Amén. Muchas gracias, hermano Rigoberto. Un abrazo. Dios me los bendiga a todos. Hermano Manuelito Herrera, muchas gracias por esa hermosa oración que ha hecho en esta noche. Es un privilegio de parte de Dios y estar compartiendo la palabra en esta hermosa noche, un miércoles 20 de mayo. Y es que es maravilloso cuando el pueblo de nuestro Señor se une, sus siervos se juntan para hablar de la palabra, eso es lo mejor que puede haber. Y se ha hablado tanto de la santidad que siempre aprendemos algo muy, muy hermoso, muy precioso y he escuchado muchas reflexiones acerca de la alabanza, de la santidad que los hermanos nos han traído y qué maravilloso es porque siempre aprendemos algo bonito. Y digo yo, ¿qué puedo hablar a los hermanos de la santidad? Es un reto como cristianos nosotros estar siempre, día con día, en santidad, vivir en santidad, porque eso es lo que Dios nos ha encomendado, eso es lo que Dios quiere de nosotros. Y hay un canto que dice que sin santidad nadie verá al Señor. Me gusta ese canto, dice, sin santidad nadie verá al Señor, sin santidad nadie verá al Señor, pero yo sé que le veré, y con su espíritu me santificaré. Oiga bien, dice, pero yo sé que le veré. Estamos seguros nosotros. Tenemos esa seguridad que vamos a ver a nuestro Señor. Si la tenemos, entonces el reto es permanecer en santidad todos los días de nuestra vida. Pero ¿cómo puede ser posible esto? Bueno, sí es posible para los siervos del Señor cuando estamos nosotros realmente concentrados en lo que el Señor nos ha mandado a este mundo y es a permanecer siempre bajo su obediencia, bajo su palabra. Y es que el enemigo va a trabajar siempre, va a querer estar siempre apartándolo de la santidad de Dios. Ese es el trabajo del maligno, querer apartarlo de la santidad de Dios. Pero como siervos del Señor, debemos estar conscientes de que van a haber siempre momentos difíciles donde queramos alejarnos de la santidad de Dios. Pero mientras eso pasa, nosotros como sus siervos debemos de estar activos, debemos de estar alertas, atentos, atentos para que esas infiltraciones del enemigo no lleguen a nuestra vida y nos permita alejarnos de la santidad de nuestro Dios, mis amados hermanos. En segunda de Corintios, en segunda de Corintios capítulo 6 verso 14, leyendo yo esto, digo, hay algo muy interesante aquí, digo yo, y qué cosa nos puede apartar a nosotros de la santidad. ¿Qué, cuáles son
cosas de este mundo que nos pueden apartar de la santidad, aún siendo cristiano, aún siendo siervo del Señor. Dice el verso 14 de 2 de Corintios capítulo 6, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Mire qué interesante esto, amados hermanos, porque cuando dice yugo desigual estamos hablando, a veces creemos solo de pareja, de matrimonio, hombres cristianos que se casan con mujeres del mundo o mujeres cristianas que se casan con varones del mundo. Yugo desigual. Pero me interesa lo que dice. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? O sea, nosotros aún estando en la verdad, nosotros podemos apartarnos y podemos estar expuestos a tener compañerismo con la injusticia y compañerismo con las tinieblas. Amados hermanos, el yugo desigual no le agrada al Señor. Y como cristianos nosotros debemos estar pendientes de enseñar a la iglesia, enseñar a la congregación qué es lo que advierte el Señor a través de su palabra. Seguramente en la iglesia de Corintios estaba pasando toda esta situación. Los cristianos uniéndose en yugo desigual, yéndose en otras ramas, yéndose a otras palabras, escuchando cosas que no eran convenientes. El yugo desigual literalmente es una yunta dispareja. Es una yunta dispareja. Y lo habla en Deuteronomio capítulo 22, verso 10, donde Jehová Dios le dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Imagínense usted un asno y un buey arando. No va, no compagina. No compagina. El uno agarra para un lado y el otro para otro lado. Así sucede en la iglesia del Señor. Varones de Dios que tal vez están buscando por otro lado una relación con alguien, pero que no es dentro de la iglesia. Y cuando eso sucede, el varón agarra por un lado, la hembra por otro lado. Ahora, cuando lo venimos a aplicar a la palabra, a lo espiritual nosotros, es cuando realmente queremos escuchar e ir a otra fuente de la palabra y no estamos concentrados en lo que el Señor nos quiere enseñar siempre, mis amados hermanos. Compañerismo, habla de compañerismo, o sea, malas asociaciones. Está hablando de malas asociaciones, asociaciones malignas, o sea, está hablando de separación. Dios siempre ha hecho advertencias a su pueblo y nos las sigue haciendo también a nosotros, amados hermanos. ¿Cuáles son las relaciones que tenemos nosotros? ¿Con qué tipo de personas nos estamos relacionando como hijos de Dios? ¿Estamos haciendo las cosas que los demás hacen o las estamos nosotros enseñándole a las personas qué es lo que tenemos que hacer? Amados hermanos, en Éxodo capítulo 34, verso 12 dice algo muy importante. Le dijo al pueblo, y es también para nosotros, amados hermanos, guárdate de hacer alianzas con los moradores de la tierra donde no has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. O sea, guárdate. ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Que nos guardemos de hacer alianzas con personas que no nos van a traer nada, no nos van a enseñar nada. Que a lo contrario, dice que nos van a apartar de la santidad de Dios, de esa santidad que Dios quiere que permanezcamos, escuchando otro evangelio, queriendo llevar estar atento a otra. No podemos hacer eso. Amados hermanos, guardémonos de hacer alianzas con personas que realmente no tienen nada que ver con el evangelio de Cristo, con la santidad que Dios quiere que tengamos. Y mire el resultado, para que no sean tropezadero en medio de ti. Amados hermanos, yo he visto aquí en Honduras ministros de la palabra del Señor, predicadores que se han apartado de la iglesia del Señor y se han ido a secta religiosa. ¿Por qué? Si han hecho amigos, han hecho alianzas y esos amigos se los han llevado para allá. Amados hermanos, eso es lo que el enemigo quiere, apartarnos de la santidad del Señor. El resultado de estas malas asociaciones son, amados hermanos, puede ser miseria espiritual, miseria material. Todo sucede cuando nos apartamos de la santidad de Dios. Apostasía, o sea, hasta llegamos hasta negar la fe.
inclinamos nuestro corazón a otros dioses, a otras cosas que el mundo nos presenta, viene la ira divina, amado hermano. Resultado viene la ira divina. Da vergüenza. Nos apenamos ante Dios y aún ante los hombres. Mire que yo he visto hermanos que se han apartado de la fe. Cuando lo encuentran a uno, como que sienten vergüenza, sienten pena y no, hasta esquivan para saludarlo a uno. Sienten vergüenza porque se han apartado. Y por último, hasta llegan a negar a Cristo. Llegan a negar a Cristo. Cuando estas personas han estado bajo la santidad de Dios y se han apartado y lo encuentra alguien que le ha conocido, dice, pero este no era cristiano, este no era cristiano. Nos pasa a veces como lo que hizo Pedro, negando a Jesús por allá. Pero este era cristiano, pero no, yo no lo soy, yo no andaba con él. Cuando estamos fuera de la santidad de Dios, es fácil negar a nuestro Señor Jesucristo, aún habiéndolo conocido. Hacia las malas compañías, el mal compañerismo, eso nos trae muchas consecuencias. El Señor dice, guárdate, guardémonos nosotros, amados hermanos, de hacer alianzas con personas que no convienen, para que el resultado no sea negativo, sino al contrario, que nos mantengamos firmes en la santidad y que sea positivo, amados hermanos. El verso 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Oiga bien, ¿o qué parte del creyente con el incrédulo? Belial, nombre derivado de un vocablo hebreo que significa inútil, ruin. En aquel tiempo se le aplicaba al diablo. Nunca hubo armonía, amados hermanos, entre Cristo y el diablo. Nunca. Nunca hubo armonía. Entonces, ¿cómo es que nosotros vamos a tener armonía con personas que no quieren nada con Cristo? Al contrario, tenemos que hacer que estas personas conozcan el Evangelio de Cristo. Pero si no lo quieren hacer, no podemos nosotros estar haciendo cosas que ellos hacen. La armonía. Tampoco, tampoco dice el creyente con el incrédulo. El creyente con el incrédulo. Cuando nosotros estamos haciendo alianzas con el incrédulo, cuando venimos a participar de cosas que no convienen, cuando venimos a participar de las tradiciones que el mundo hace, nos convertimos nosotros, miren, en aliados de aquel incrédulo que no conoce del evangelio, que no está bajo la santidad de Dios. Pero si nosotros estamos bajo la santidad de Dios, la misma palabra nos dice que nos apartemos de este tipo de cosas, amados hermanos, que no convienen. En 1 Corintios capítulo 10, verso 21 dice, no podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. O no podemos nosotros estar en la iglesia del Señor adorando al Rey de Reyes, estando en la palabra, en el evangelio verdadero, y viene una tradición y vamos a hacernos a la tradición. No podemos, no. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Llega a veces, yo siempre lo he dicho, amados hermanos, que llegue el fin de año y se celebra la llamada Navidad. El domingo, un domingo estamos en la mesa del Señor y luego estamos en la mesa participando con los demás, con los incrédulos. Algo que no tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, si estamos bajo la santidad del Señor, no tenemos por qué nosotros hacernos a lo mismo que ellos están haciendo. Apartámonos, tenemos que apartarnos de Él, porque no hay comunión, no concuerda. Dice, ¿qué parte dice el creyente con el incrédulo? No tiene ninguna. El creyente con el incrédulo, amados hermanos. El verso 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Mire, todo lo que estamos viendo al principio es una advertencia para que no nos apartemos, para que esto nos ayude a que no nos desviemos de la santidad de Dios. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Oiga bien, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Si nosotros somos su pueblo, si Él es nuestro Dios, entonces mantengámonos bajo esa santidad, no mirando hacia otro lado, mis amados hermanos. No tener ningún acuerdo con la idolatría, amados hermanos. Tenemos la presencia divina, nunca debemos olvidarlo, que tenemos la presencia divina siempre. Tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas y que no debemos olvidar que somos el pueblo de Dios, ese pueblo escogido.
ese pueblo que ha sido escogido por Dios. Somos reyes, que somos sacerdotes, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Entonces no tenemos por qué nosotros hacernos a esas cosas que el mundo nos ofrece, si estamos bajo la santidad de Dios, que aparentemente se le pueden presentar cosas atractivas a usted, pero si usted está bajo la santidad de Dios, déjeme decir que usted lo va a desechar, lo va a desechar. Dice algo muy importante, pueblo escogido, y que somos, eso nunca lo olvidemos, y que somos templo y morada del Espíritu Santo. O sea, somos templos espirituales, amados hermanos. Somos templos espirituales. Por eso dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Somos templos espirituales, como lo dice 1 Corintios capítulo 3, versos 16, 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, hay una pregunta ahí, pero nosotros tenemos de analizar y pensar. Cuando se nos presenta algo en maligno, recordar, soy el templo de Dios. Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, dice, santo es. Entonces, la santidad está en nosotros. Ser santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Porque el templo de Dios, el cual soy vosotros, es usted, soy yo, de santo es. Entonces, este cuerpo, este templo, es santo. ¿De qué tenemos que alimentarnos? De la santidad de Dios, de la palabra de Dios, de oración, de ruego, de súplica, de alabanza, de meditación. Pero a veces nos alimentamos más de otras cosas que de la misma palabra del Señor. Y eso hemos de exhortar a la iglesia nosotros, si somos templo del Espíritu Santo, alimentarnos de la palabra, alimentar este templo de la palabra de Dios, no de cosas que el mundo ofrece, que el Día del Amor, que el San Valentín, bueno, hay tantos días festivos y nos acoplamos y vamos y participamos. Entonces ahí no habita la santidad de Dios en nuestro cuerpo, amados hermanos. Debemos estar conscientes. Si queremos que nuestro Dios sea nuestro Dios, entonces tenemos que ser su pueblo, ese pueblo que Él ha escogido. Verso 17. El verso 17, mi amado hermano, por lo cual salí de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dice que, mire que nos dice que nos apartemos. Salir de en medio de ellos, de la idolatría, de todo aquello del paganismo, de las tradiciones, de todo, salgamos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Queremos estar bajo la santidad de Dios, apartémonos de eso, entonces nos va a recibir con los brazos abiertos. Salid, dice, apartados, no toquéis. Habla de prohibición, amados hermanos, como os lo dijo nuestro Jehová Dios en Génesis 3:3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeráis. Dice, de él ni lo tocaréis para que no muráis. Si nosotros tocamos aquello inmundo, aquello que Dios no le agrada, vamos a morir espiritualmente, amados hermanos. Dios dice, no van a morir, dice. Dios dio esa recomendación en el huerto, amados hermanos, y nos sigue dando esa recomendación a través de la palabra de Dios. Y ahora como cristianos también nos habla que nos apartemos del inmundo, que no compartamos con lo que el mundo hace. Eso es vivir en santidad, mi amado hermano. Eso es. Colosenses capítulo 2, verso 20 y 21 dice, pues si habéis muerto, oiga bien, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, mire, a lo que ofrece el mundo. ¿Por qué? Como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos. O sea, amados hermanos, si nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, pero a veces actuamos como si estuviéramos con ellos. Por eso, si vivieres en el mundo, os sometéis a preceptos, tales, dice, como no uses, no gustes, ni aún toques, dice la palabra. No manejes, dice una versión. No uses, ni gustes, ni aún toques. O sea, no te contamines. No te contamines, mi amor.
si habéis muerto con Cristo. Pero si habéis muerto con Cristo. Busca la santidad del Señor y eso es el resultado. Entonces, sin la cual dice, nadie va a ver al Señor. Sin la santidad que Él nos pide, amados hermanos. El resultado es, yo os recibiré. Yo os recibiré. ¿Queremos nosotros que el Señor nos reciba? Mantengámonos firmes en esa santidad. Eso es lo que Él nos está pidiendo, mis amados hermanos. Y el verso 18 dice, y seré para vosotros por padre y vosotros seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos un Padre, un Todopoderoso, que nos corrige a través de la palabra. Aquí nos habla de adopción espiritual. Ya no somos creación de Él. Hoy somos sus hijos, amados hermanos e hijas, ilegítimos. Somos legítimos, hijos de Él. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, hijos legítimos para vivir en la santidad de Él. Y el capítulo 4, verso 7 dice, así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Mire, esa es la promesa que Él nos da. Herederos por medio de Cristo. Pero para tener esta herencia, debemos de mantenernos bajo siempre la santidad de Dios. Amar al prójimo como a ti mismo, en oración, en palabra, en meditación, haciendo las cosas que al Señor le agradan, amados hermanos. Herederos, la herencia incorruptible que el Señor nos ha preparado. Y por último, cerramos con el capítulo 7, verso 1. Capítulo 7, verso 1. Así que, amados, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Corintio, así que, amados, y hoy en esta noche nos dice a nosotros, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, entonces dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué nos pide, amados hermanos? Que perfeccionemos la santidad todos los días en el temor de Dios. Nos hace una exhortación a la pureza, a la santidad, a una limpieza espiritual, mis amados hermanos. A una limpieza espiritual de carne y espíritu. Esto incluye todo el ser en sus diversos aspectos. Todo, amado hermano. Nos habla de purificarnos tanto por dentro como por fuera, mis amados hermanos. Nos habla de perfeccionar nuestra santidad, no a medias. No a medias. Si uno quiere a medias, quiere que seamos día con día ir perfeccionando esa santidad. No hoy sí, mañana sí, hoy voy a leer o, no, o mañana voy a orar, no, hoy sí. No, es todos los días, no a medias. ¿Y cómo es esto? Olvidando aquello que quedó atrás. Aquello que éramos antes ya quedó atrás. Entonces, vivimos bajo la nueva estructura que es Cristo Jesús. Efesios 4:24 dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad. Oiga bien, y vestidos del nuevo hombre, aquel viejo hombre ya quedó atrás. Somos vestidos de la santidad de Dios, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. De la verdad, amados hermanos, porque de modo, si alguno está en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. O sea, la santidad ya mora en usted. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las tradiciones de allá, del mundo, pasaron. Las contaminaciones pasaron. Las malas compañías, los malos compañerismos pasaron. Todo aquello que nos aleja de la santidad de Dios. Y por último, nos hace un llamado al temor a Dios. No es miedo, no es temblor, no es terror, no es espanto, es un temor reverente a Dios, a su palabra, a apartarse del mal y vivir en esa santidad que Dios quiere que vivamos diariamente. Y por último, leo el Proverbios capítulo 8, versos 13 y 14. Amados hermanos, el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, el mal camino
y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. El Señor Dios Todopoderoso nos dice, amados siervos del Señor, manténganse bajo la santidad que yo les ofrezco y yo les recibiré con los brazos abiertos en aquel día. Y Dios me los bendiga, amados hermanos. Muchas gracias, mi hermanito Marvin. Gracias por esta bonita reflexión.